nuevamente la bienvenida a este espacio denominado Café con Letras. Es un espacio que busca precisamente el fortalecimiento de elementos propios alrededor de competencias de lectura y de escritura propios y necesarios para el desarrollo de las pruebas Saber Pro y específicamente también para todo lo que tiene que ver con lo que dentro de nuestros escenarios académicos desarrollamos. El día de hoy nos acompaña José Alexander Díaz González. Él es licenciado en Humanidades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social y está actualmente estudiando su doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital. Forma parte del grupo de investigación Arte, Cultura, Sociedad, reconocido por Conciencia. Se ha publicado diferentes artículos desde los estudios realizados a lo largo de la carrera académica. Eh, Apreciado José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El espacio es tuyo. Ya quedamos entonces a la disposición y acompañamiento que tú nos orientes. Y pues nada, muchas gracias por este escenario. Muchas gracias a ti, maestra Marcela, al profe Juan, quien extiende la invitación. Y bueno, en el ejercicio de la escritura, quiero hacer una alusión, sobre todo sabiendo que se puede hacer expansiva la grabación, y es entender que si bien leer es como la forma de separar el ejercicio de aprender, la manera de utilizar el pensamiento en términos del código, la escritura es la forma de llevar a cabo la manera más tangible de hacer ideas posibles, mm, dentro de un pensamiento, dentro de una forma que es materialmente posible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo establecer algo cercano a la comprensión en la medida en que yo también lo escribo. Eso quiere decir que eso actúa como un bucle. Eso actúa como un bucle. Digamos que de alguna manera pensar que esto funciona como una especie de simbiosis, ¿sí? Pues pongo acá escribir y leer simbiosis de la comprensión, ¿sí? En el ejercicio de la simbiosis, ¿cómo funciona la cosa? La simbiosis es un proceso químico orgánico que lo que hace es permitir que dos especies, en este caso, dos ejercicios como la lectura y la escritura, se complementen y pervivan, ¿cierto? En este caso, digamos, en el caso de las especies es para sobrevivir, en este caso es para la comprensión y la producción en términos comunicativos. ¿Por qué se vuelve importante cuando uno habla de saber pro de llegar a esos puntos? Porque fíjense, en este momento yo les digo a usted la simbiosis, ¿sí? Solamente el desconocimiento de esa palabra los deja completamente fuera, distantes de lo que puede estar sucediendo en términos de la comunicación. Y así pasa con cada párrafo y cada oración que nos dirigen o que nosotros vamos a leer en un ejercicio importante que se ha establecido entre el Ministerio de Educación como el marco de límites y de calidad frente al tema de la universidad o la educación superior, que es la prueba Saber Pro. Esa prueba va a estar delimitada de forma importante con unos elementos que en términos de lectura y escritura, como competencias genéricas, va a tener la evaluación y la valoración de una lectura crítica, pero al mismo tiempo la relación también va, como lo digo yo, en simbiosis con la escritura crítica también. Porque cuando la escritura no es crítica, usted no es capaz de poner criterio a la escritura. ¿Me hago entender? Cuando usted no es capaz de poner criterio a la escritura, pues simplemente no sabe dónde colocar una coma, porque no ha entendido cuál es esa relación entre leer por leer y leer tratando de asumir que en la simbiosis, ¿cierto? En la forma en que yo necesito escribir, necesito, por decirlo así, comprender, si lo vamos a decir en términos enzimáticos, biológicos, absorber
la información de dónde o cómo se puede utilizar una coma, un punto, y en esa relación lo que ustedes les van a evaluar es un texto de nivel argumentativo, que es un texto de nivel crítico, ¿cierto? Es una escritura crítica, es decir, a partir de una lectura crítica, que es un ejercicio, la lectura crítica es un ejercicio que es de todos los días, de todos los días. Nuestros niveles de lectura son tan bajos porque el ejercicio es hacer lectura crítica todo el tiempo, no cuando se acerque el Saber Pro o el ICFES. Ese es uno de los elementos más importantes y claro, pues eso nos da una diferencia eh, abismal con algunas otras latitudes, países, si se quiere pensar, que se dedican más a la relación de lo letrado. Con lo letrado quiero decir lo escrito. Leen más periódicos, leen más novelas, leen, incluso el mismo acceso a los libros es más preocupante. Antes era la cuestión de que nos preocupaba la relación de la lectura en términos del ejercicio de que las personas no tenían libros, pero las bibliotecas públicas hoy tienen la posibilidad, bibliotecas públicas, municipales, departamentales, ¿sí? Tienen formas de prestar libros. Las bibliotecas de las universidades, los libros digitales que son un jurgo de libros digitales. Hoy, digamos, el que no aprende a leer de manera crítica es porque simplemente no quiere, ¿sí? Porque ese es el ejercicio. ¿Cuáles son los niveles? Y a mí me parece importante, ¿y cuáles son los niveles realmente en términos de la lectura? ¿Y por qué es importante si voy a hacer un taller de escritura entender la lectura? Porque si usted no prepara esto para mi taller de escritura, no tiene sentido. ¿Cómo va a estar en un taller de escritura si no lee el taller de forma crítica? No hay sentido. Y si el taller fuese de lectura, seguramente el ejercicio de escritura sería el producto más importante del taller de lectura. ¿Se dan cuenta cómo es una simbiosis? Entonces, si voy a leer, lo mínimo que debo saber es la terminología, es el traspiés y el escondite de muchas intenciones comunicativas. Vieron ahorita la simbiosis, ¿sí? Una palabra que yo no sepa es una palabra que me descontextualiza y me saca de la coordenada de una conversación. Para los doctos, es decir, las personas que leen, es el lugar común desde donde se construye el conocimiento. ¿Qué es el lugar común? Pues la terminología, es decir, lo literal. Por eso es el primer nivel de la lectura. Fíjense ahí. Empecemos por saber que eso es del primer nivel de lectura, ¿cierto? Nivel de lectura, nivel literal. Es el primero, es el primero. Sin embargo, este es un muro que aísla a muchos seres humanos de las esferas sociales de la cultura. Póngase a pensar que la mirada y las posibilidades que existen de que una persona atraviese los muros culturales para mejorar su calidad de vida depende muchísimo de los términos en que se refiera a su propia existencia. Cuando una persona no tiene la posibilidad de decir qué le disgusta, qué le irrita, eh, qué le funciona y qué no le funciona, cuáles son sus proyecciones, cuando una persona no puede decir eso, una persona está determinada a seguir órdenes, a seguir órdenes. Por eso la transformación social y demostrado a través de los estudios sociológicos y antropológicos tiene que ver directamente con la educación, porque es la manera de entender la realidad, de describir la realidad y de proyectar la realidad. Uno proyecta la realidad en la medida en que los términos se lo permiten. Cuando no hay palabras para decir qué es lo que pasa, aparece el cuerpo para hablar y el cuerpo, de manera instintiva, cuando no hay una razón dentro de su cabeza para poder establecer acciones concretas, se vuelve salvaje y se vuelve violento. No quiere decir que lo salvaje sea lo malo, no. Quiere decir que en el ser humano es malo, porque el ser humano es una especie peligrosa cuando no sabe los términos suficientes para poder gestionar sus emociones, se vuelve peligrosa. Entonces, ahí está, fíjense, ¿por qué se vuelve peligrosa? No solamente por el hecho de ser violento, sino por el hecho de que puede autodestruirse o generar vínculos inapropiados con su mismo tejido social. ¿Por qué? Porque no puede
acrecentar, expandir sus propias posibilidades de hacer sociedad, de hacer cultura. No tiene cómo. Y por el otro lado está la relación violenta que si yo no sé decir que estoy irritado, pues lo muestro como, pues como los niños, golpeo, rasguño, muerdo, ¿cierto? Entonces por eso es importante el ejercicio. A esto se le asume, ¿cierto? Todos los otros niveles importantes que vienen a apreciarse, que son el nivel inferencial y el nivel crítico. Entonces tenemos que el primer nivel es el literal, que es lo que acaba de pasar, un término. Si conocen qué es simbiosis, chévere. Si no conoces qué es simbiosis, bueno, ya saben evidentemente que puede funcionar, pero así va a estar ocurriendo todo el tiempo en este ejercicio del taller. Puede ocurrir que haya una palabra que no esté, que no se sepa y que es importante que la podamos socializar. Entonces, esto no es un monólogo. Si usted pide la palabra, si usted abre micrófono, si, eso es lo importante. ¿Sí me entiende? Se puede, ese es el ejercicio como tal. Por eso es más taller y no una conferencia ni un webinar, ¿sí? Que podría ser como más en una sola vía. El nivel inferencial, entonces, es el punto donde usted ya no solamente sabe cuáles son los términos que constituyen la oración, la frase o el constructo comunicativo, sino que además usted sabe lo que hay, la intención que hay detrás del ejercicio de la escritura, ¿sí? La intención que hay detrás del ejercicio. Entonces, claro, por supuesto, cuando yo digo, este es un muro que aísla a muchos seres humanos, ¿sí? Digo, sin embargo, este es un muro que aísla a muchos seres humanos. Yo estoy diciendo verdaderamente que hay un muro de ladrillos, de cemento y de concreto que está separando a los seres humanos. Yo estoy diciendo eso. Entonces la inferencia me permite decir, no, él está haciendo referencia de manera metafórica a que cuando no se saben los términos correctos es como si apareciera un muro y aislara a las personas y a los seres humanos entre niveles, entre diferentes niveles de condición cultural, ¿cierto? Entonces aquí está la persona que ha estudiado, no sé, un programa profesional y aquí está la persona que no lo ha hecho, ¿cierto? Pero que además de que lo no ha hecho, nunca se ha preocupado por culturalmente saber cómo comunicarse. La inferencia estaría desde entender cómo es eso de que este es un muro que aísla a muchos seres humanos. ¿Sí? El ejercicio de la inferencia implica llevar los términos a un nivel más alto, tratando de hacer relaciones semánticas, es decir, de sentido y de significados más allá de lo literal. Porque si fuera lo literal, dice, un muro, o sea, cemento, ladrillos, concreto, y entonces ese sería lo literal, ¿cierto? Y el nivel crítico es cuando ya le preguntamos al texto si es cierto o no a partir de lo que yo conozco. ¿Sí? Ojo, es si le preguntamos al texto si es o no a partir de lo que yo conozco o de lo que yo sospecho porque conozco, ¿sí? Decir que para tener el nivel crítico hay que tener criterio, ¿sí? No solamente se trata de que es que yo leo a nivel crítico porque si no, hay que tener un criterio y el criterio se adquiere con diferentes lecturas. Ahora, haciendo este preámbulo de la lectura, veamos el ejercicio de romper las brechas en términos académicos, la escritura desde la relación del multiperspectivismo y el pensamiento complejo. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios importantes, como ustedes saben, la necesidad básica de recordarles una gramática básica. Yo espero en este momento que ustedes estén viendo la pantalla. ¿Me confirmas, maestra, por favor, en este momento Sí, qué señor. presentación está? ¿Qué Está diapositiva allá, se ven? allá, allá, allá. Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Entonces, empezamos con algo muy sencillo, ¿sí? Ese haya. Este es un ejercicio de gramática ortográfica básico en el que la cantidad de personas que cometen errores son muchísimos. Es como el tú y el tú con tilde, ¿sí? La cantidad de errores ortográficos que se cometen al respecto son muchísimos. Pero entonces resolvamos aquí el apunte. En este momento,
usted puede tomar una foto de pantalla y entender cómo es que funciona la cosa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una noción importante, ¿sí? La noción importante es el haya, ¿cierto? Tito, tito acá. La noción importante es ya. Acá. Ujú. Tito, dame un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Espérame un segundo, resuelvo un tema técnico. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mientras continúa el maestro José Alexander, un saludo muy especial para nuestra directora de prácticas escenario 2 y para los estudiantes que se encuentran aquí conectados. Este ejercicio, tal como lo mencionaron, es supremamente importante y además porque, como ustedes bien saben, apreciados estudiantes, ustedes están desarrollando y construyendo un informe de prácticas profesionales en donde allí dan cuenta del impacto que han venido generando en su quehacer diario, en esos sitios de práctica los cuales ustedes están pues desarrollando su proceso. Así que por eso desde las direcciones del curso buscamos estos espacios para que ustedes también puedan tener muchas más herramientas alterno a lo que los vienen acompañando sus monitores. Listo, maestro Alexander, no sé si ya estás nuevamente. Listo. Ya Gracias. estoy acá. Bien, perfecto. Entonces les decía, teniendo en cuenta las palabras del maestro Juan, por eso es importante, porque en la medida en que ustedes se comunican de forma precisa, usted va a colocar digamos que el rostro del profesional tiene que ver mucho con la manera en que habla y la manera en que escribe. ¿Sí? Es una de las apreciaciones más importantes que existen en los niveles académicos. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando usted escribe algo como haya, como si lo escribiera en el verbo haber en vez del verbo hallar, ¿cierto? Cuando decimos el haya, es importante entender que el verbo hallar, ¿sí? Funciona para encontrar algo, ¿sí? Y el verbo haber quiere decir que en este momento, hay algo, ¿sí? En ese ejercicio del verbo, sí, del uso de verbos y el uso del adverbio, en este caso, haya con y es lo que, digamos, puede ocurrir que alguna persona lo pueda usar, pero sobre todo la diferencia entre el haya del verbo hallar, el haya del verbo haber y el allá del adverbio de lugar son los elementos importantes que quiero que tengan en cuenta en esta participación. Para cada uno de ellos les voy a pedir que por favor traten de hacer en la lógica racional una frasecita usando cada uno de ellos. Las personas que están participando no creo que sean muchos, entonces por favor, cada uno, escojan si quieren el que quieran y háganse una frasecita y por favor para que nos la compartan. Yo espero que evidentemente en este momento podamos hacer interpelaciones, ¿sí? ¿Está bien? ¿Yo estoy bien? Claro que sí. Listo. Entonces, escoja el que quiera, menos el de haya de mujer y niñera, ¿cierto? Y escojan pero fíjense en la lógica, ¿sí? Fíjense en la lógica que es la única manera de aprender a usar este tipo de verbos conjugados. Haya de encontrar, ¿cierto? Haya del verbo haber, es decir, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo alusión a hay algo, ¿sí? Eh, por ejemplo, la diferencia entre ese haber, ese de haya, en el ejercicio de lo que uno puede pensar en la lógica para poder saber qué es lo que estoy haciendo, es que haya un sentido de usar el haya, ¿sí? Mientras que
allá, allá, en ese lugar, en el adverbio de lugar, allá, en ese lugar, puede que haya un escritor, ¿sí? Puede que haya un escritor, verbo, ¿cierto? ¿Mm? Verbo y el otro adverbio. Son dos cuestiones importantes. Piénsense en esa lógica y hagan la frasecita. Yo sé que es un ejercicio que puede decir, pero algo tan básico es importante. Que las respuestas a lo básico y a lo sencillo a veces se convierte en algo, pues se convierte en algo que va a determinar cosas, digamos, en términos de la comunicación y de las imprecisiones. ¿A quién tenemos ya con la frasecita? ¿Ya tenemos por ahí alguna manito levantada? Maestro, hay un comentario, hay una frase de una estudiante, nuestra estudiante Sandra Niño. Dice, ayer, bueno, ahí viene el tema de las comas. Ahí dice, ayer hallé las llaves que se me habían perdido. Sí, sí. Listo, ayer. Bueno, ayer, ayer, digamos que es un tanto más fácil, pero sin embargo, sí el ejercicio estaría dado desde entender qué es la H, eh, o más bien el verbo de la H-A-L o L y A, ¿sí? Ese sería el verbo conjugado, ¿no? Ayer. Ahora, en esa medida, las relaciones existentes entre las oraciones y demás es un ejercicio al que yo les invito a todo el tiempo estar reflexionando sobre cuál es la lógica de los verbos. Porque una persona, yo conocí el director de una empresa, un gran amigo mío, y el hombre lo que hacía era, para hacer su entrevista de trabajo completa, colocaba a una persona a escribir dos frasecitas con el verbo hallar, ¿sí? Y otra frasecita con el adverbio de allá. Y ahí se veía básicamente cuál era el nivel, digamos, de comprensión, como él decía, de lo mínimo que uno debe saber como español nativo. ¿Sí? Recuerde que ustedes hablan español de forma nativa. ¿Sí? Entonces, digamos que un extranjero que les pregunte, venga, ¿cómo se usa eso de allá? Es que ustedes dicen allá y el otro dice haya o no haya comida, ¿sí? Entonces, ¿quién lo podría explicar? Alguien que sea un español nativo, ¿cierto? Y nosotros somos los españoles nativos. Tómense la captura de pantalla. ¿Hay alguien más que pueda, que tenga alguna participación, que haya hecho alguna participación? Bueno, alguien que se quiera arriesgar, para eso estamos. Entonces, no sé, los estudiantes, ya Sandra participó en el chat, no sé si los demás también quieren poner su frase allí o pues sería importante que levanten su mano y aquí les damos el espacio para que puedan participar. Betsy, Heidi, Karen, Luz. Mire, les voy a decir algo asumiendo lo del maestro Juan. Miren, muchachos, les voy a decir algo que es muy importante. Cuando uno quiere crecer socialmente, lo primero que uno debe afrontar es perder la pena. Y siempre la mención que yo hago es la pregunta y la participación. Es muy similar. No hay pregunta tonta, el tonto es el que no pregunta y menos pagando, ¿cierto? Y así usted no pague la responsabilidad tan bonita que tiene usted con el compromiso de hacerse profesional. Entonces, puede ser básico, puede haber ruido, puede que usted esté por allá trabajando y usted, pero yo me quiero conectar y no importa, aquí todo lo entendemos, ¿sí? Aquí todo lo entendemos, pero lo importante es arriesgarse como tal a participar porque este es el lugar donde se cometen los errores, no en el lugar donde usted es profesional, allá no, allá usted debe ser preciso, aquí es donde ensayamos, aquí es donde vale a no haber entendido, aquí es donde vale volver a preguntar, no, venga, yo intenté, pero no, o que me confundí, cuando ya fui a escribir la oración, ya me confundí, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio importante. Interrúmpanme cuando quieran, mientras van pensando ese tema de romper la participación, no hay problema, lo pueden ir haciendo,
y pueden levantar la manita y decir, listo, ya tengo el ejercicio. No hay ningún lío. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, bueno. Para esto sí, para este sí necesito que el ejercicio pueda estar un poco más tallereado, es decir, que podamos intercambiar, ¿cierto? Aquí no se trata de otra cosa, sino de saber qué es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Quiero saber qué es lo que ven, quiero que describan esta imagen, la describan. Una descripción mía, yo veo un gato con botas, esa es mi descripción, ¿sí? Yo veo un gato con botas. ¿Esa descripción será sugestiva o será objetiva? ¿Quién dice que esa objeción, bueno, ese juicio de valor que yo estoy haciendo, esa opinión que estoy teniendo de que esto es un gato con botas es sugestivo? Alguien que diga sí, otros que digan no. ¿Es sugestivo? Yo creo que es sugestivo. ¿Tú crees que es sugestivo? Listo, perfecto. ¿Y quién cree que es objetivo? Bueno, tenemos una respuesta que es sugestivo. ¿Por qué tú dirías que mi apreciación es sugestiva? Porque, digamos, si fuera objetivo, diría que están las botas ahí como equipo de campaña militar, ¿sí? Pero pues es como ponerle al gatico, bueno, que no es un gato, sino es como es un leopardo, ponerle como una característica. Entonces, gato con botas, le estás dando un calificativo, creo yo. Entonces, por eso pienso que no. Sería más objetivo decir lo que verdaderamente, bueno, pues a mi modo de ver, ¿no? Que se ve. Yo diría que es personal desmovilizado al margen de la ley, porque pues se ve que están armados, que hay material de campaña. Eso diría yo, pero pues no sé. Eso, muy bien. No, lo que estás diciendo está perfecto. Ese es el ejercicio, mujer. Gracias. Claro que sí, mi percepción es sugestiva. Y hasta donde estabas describiendo, con la única imprecisión que hiciste, que fue la del leopardo, ese es un jaguar, ¿sí? De resto, hasta donde estabas describiendo, que tú dices, no, hay armas, hay botas, hay equipamiento militar, hay personas. Cuando ya dices desmovilizados, eso es sugestivo porque tú no sabes si son desmovilizados o son parte de la guerrilla, porque si estuvieran desmovilizados, seguramente no tendrían las armas allí, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, cuando ya le colocas esa historia tuya, ya es sugestivo. Pero cuando hiciste la descripción, eso era objetivo. Entonces, lo que dijiste está perfecto. Claro, lo mío es completamente sugestivo. Es un gato con botas, claro, le estoy colocando un nombre que no es, le estoy haciendo alusión, ¿sí? Pero evidentemente es sugestivo. La parte objetiva sería hacer la descripción concretamente. ¿Por qué es importante entender lo sugestivo y lo objetivo? Porque cuando a nosotros nos van a pedir un texto en relación con Saber Pro y nos están diciendo que haga un texto descriptivo no tiene juicios de valor, describe. Pero cuando la cuestión se vuelve en términos subjetivos o sugestivos, el el su tiene una mirada hacia el interior, ¿sí? Sugestivo, subjetivo, quiere decir que puedo decir lo que yo considere. Y al decir lo que yo considere, pues mi escritura es completamente diferente. ¿Sí? Y como mi escritura es completamente diferente, tengo que integrar mi perspectiva y mi perspectiva, como es mía, tiene un criterio, es decir, que ya es una escritura crítica. Y cuando tengo escritura crítica, pues obviamente hago parte de otros elementos. Pero como no solo es eso, sino también se trata un poco de entender estos elementos gramaticales que a veces se nos olvidan, revisemos algo de los ejercicios acá. De pronto acá a veces nos hace falta entender, se lo pueden preguntar,
Se lo pueden preguntar porque yo organicé muchos de las preguntas de los Saber Pro en años pasados y uno de los ejercicios que colocábamos en la línea de lenguaje era que un profesional cómo no sabía que era un adjetivo, un sustantivo y un verbo y un adverbio, ¿sí? Como mínimo después de haber hecho un recorrido de tantos años en un primaria, tantos años en bachillerato y tantos años como profesional, ¿sí? Entonces, claro, le pueden decir a usted, bueno, según este adjetivo, ¿sí? Siguiente oración tal y tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y si usted no sabe qué es un adjetivo, se perdió. Si usted no sabe qué es un sustantivo, se perdió, ¿sí? Pero es que yo estoy estudiando zootecnia, pero es que yo estoy estudiando sociología, eso no tiene nada. Eso no tiene absolutamente nada. Son elementos básicos que por eso mismo usted los debería tener claro, ¿sí? Entonces, hay un juego importante. Entonces, bueno, tenemos acá. Leamos esta frasecita, ¿sí? Yo voy a intentar colocarla, voy a ir haciéndola. Entonces, el último jaguar de Colombia está cubierto por dolorosos y violentos motivos, ¿cierto? Antes el felino corría lejos de todo trato humano. ¿Listo? Bien. ¿Qué tenemos acá? Pum, pum. Sustantivo. Veamos. El sustantivo es, dentro de la oración, leámosla completa nuevamente. Vamos a entenderla. El último jaguar de Colombia está cubierto por dolorosos y violentos motivos. Antes, el felino corría lejos de todo trato humano. Ahora tenemos, ¿sí? El último sustantivo, jaguar, ¿cierto? Que le estoy dando un nombre, de Colombia. Jaguar, Colombia, felino, humano. Qué tienen de relación estos términos? Jaguar, ¿cierto? Es una forma de denominar exactamente a un tipo de especie felina. Colombia es la forma de determinar a un cierto territorio, ¿sí? Y ese territorio está conocido específicamente y de manera convencional por todos los seres humanos como, ya, entonces está haciendo alusión, esa cuestión del sustantivo hace alusión al nombre, al nombre. Mire, el felino, claro, el felino es evidentemente el nombre que se le da a la especie que tiene que lo más parecido que nosotros tenemos como trato humano son los gatos, que también son felinos, pero no son jaguares, ¿cierto? No son jaguares, pero también es el nombre que se le da a esa especie, ¿cierto? Entonces, y claro, entre todas las especies también están los humanos. Y el humano es solo un humano y todos sabemos que es un humano. Como el felino es un felino y sabemos que hay diferentes felinos, pero sabemos que se llaman así, felino, ¿cierto? Los sustantivos entonces vienen a decir son los nombres. Y entonces, si los sustantivos que están en color verde son los nombres, ¿qué significarán los adjetivos? ¿Cierto? Bueno, entonces miremos acá. El último jaguar de Colombia está cubierto por dolorosos y violentos motivos. Antes el felino corría lejos de todo trato humano. ¿Listo? Bueno, ¿qué sería entonces el adjetivo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Los Son los, adjetivos ca- son cualidades, profe. Perdón. Son cualidades, ¿cierto? Características, ¿sí? son Tú las eres calificaciones que le damos. exactamente, ¿sí? Exactamente, son calificativos, son cualidades. Entonces ya entendemos, por ejemplo, la relación cuando usted le van a decir, venga, usted que está haciendo prácticas, dele un adjetivo al grupo de personas con el que usted trabaja, ¿sí? Dele un adjetivo. Ya, entonces le voy a dar una característica, ¿sí? Una característica. Pero si usted se confunde dele un adjetivo y usted se hace bolas y no sabe qué decir porque está confundido entre sustantivo, verbo y adverbio, siendo nativo del español, ¿sabe usted cómo queda? Pues mal. Usted va a decir, ¿cómo así? Es que no te entiendo, ¿sí? ¿No te entiendo? Desde quinto de primaria a cuarto de primaria con lo mismo. ¿Sí me hago entender?
Es sencillo, ¿sí ven? Es sencillo, pero eso va a marcar la diferencia entre saber o no saber, la seguridad y la intención de la seguridad comunicativa. Entonces, y además, eso es una cascarita que se pone mucho en el Saber Pro. Bien, entonces ya sabemos que son cualidades, ¿cierto? Dolorosos, violentos, ¿sí? Otras cosas podríamos decir también en términos de esta imagen. Sí se dan cuenta que evidentemente está conectado con la imagen, ¿no? Está conectado con la imagen, ¿sí? El último jaguar de Colombia está cubierto por dolorosos y violentos motivos. Antes el felino corría lejos de todo trato humano. ¿Se dieron cuenta ustedes allí, no? Qué más puede tener ese felino allí en medio de todos estos violentos, pero también de todos estos dolores, ¿cierto? Digamos que aquí, digamos, si pudiésemos resumir una palabra, en una sola palabra, está en medio de una ¿qué? Ese jaguar, en medio de una. ¿De una guerra? Perfecto. ¿Listo? Ahí tenemos una guerra, ¿sí? Y la guerra es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio. Es un reto para ti. ¿Qué crees tú? Yo creo que es un adjetivo porque nombra. ¿Por qué nombra? Ahora, volvamos nuevamente, ¿sí? Ay, no, mentiras. No, espera, me Sí, equivoqué. Es un sí. sustantivo. Es Ah, que muy lo bien, muy bien, muy confundí. bien, muy bien, Sí, muy sí, bien. Me asusté, me asusté, me asusté y me asustaste. Me asusté y me asustaste porque sí, evidentemente, si tú no lo entiendes es porque yo no lo supe explicar. ¿Sí? Listo. Entonces sí, tienes razón. Ahí es un sustantivo, ¿cierto? Entonces tenemos, claro, la guerra es un sustantivo porque nombra una situación, una circunstancia sociológica, patológica y brutal. ¿Sí? Claro, es ahí. ¿Listo? Ahora, miremos la relación del verbo, la mirada del verbo, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuáles son los verbos que tenemos aquí? ¿Quién me menciona los verbos que están aquí? ¿Cuáles son? Está, Sí, corría, sí, trató, sí. ¿Listo? ¿Hay algún otro verbo? ¿no? Sí. ¿Listo? Ningún otro verbo, ¿cierto? Bien. En ese ejercicio de los verbos, nosotros estamos muy acostumbrados al uso de verbos, ¿sí? Y la importancia del uso de los verbos es sobre todo en términos de la acentuación. Acentuación, que es uno de los errores principales que se cometen cuando Tengo uno, una por duda. ejemplo, sí, dime. Digamos, ese cubierto, yo no lo podría conjugar como yo cubro, tú cubres, él cubre, nosotros cubrimos, él, ¿no? ¿Eso no sería un Sí, verbo? sería un verbo. Sería un verbo. Lo que pasa es que la acción que está en este momento eh, haciendo no es la función que está cumpliendo, no está completamente otorgada como acción y por eso confunde, pero es un verbo. El verbo cubrir, ¿sí? Es el verbo cubrir, ¿sí? Entonces, en el ejercicio de la mirada, por eso estaba diciendo de lo que, por eso iba para allá y tu intervención fue importante por eso mismo. En el ejercicio de lo que estoy diciendo, cuando las líneas de la acentuación se dan, uno tiene más claro cuando está un verbo puesto o no, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿cómo y cuándo usamos las tildes? ¿Sí? ¿Cuándo usamos las tildes con los verbos? Cuando nosotros cuando estamos en este momento usando un verbo como trato, ¿sí? Y yo le pongo una tilde en la O, ¿sí? Lo paso ¿Cambia? a pasado. Exacto, ¿sí? Se va a pasado. Uno creería que esto es sencillo, pero si usted se equivoca en la tildación, ¿cierto? No diciendo únicamente, no solamente por colocar, sino por omisión, su nivel de escritura crítica baja. Es decir, su nivel es más bajo y todo se lo van a evaluar. Todo.
todo, ¿sí? Todo. Entonces, uno pensaría, bueno, entonces, pues, sí, digamos como una tilde, que la tilde no esté, que se omita si es un verbo o no, todo se lo van a evaluar, ¿sí? En el ejercicio le pueden colocar, en la siguiente oración, ¿cuáles son los verbos? A, corría, está, trato, violento. B, corría, lejos, está, cubierto, trato. C, y usted tiene que definir el conjunto de verbos que evidentemente hacen parte de, ¿sí? Entonces, en ese momento pareciera que uno tiene una lectura y por encima ve la acción, pero el verbo en evidencia siempre está alineado también como un estado de complejidad. En este caso, la complejidad es está cubierto, ¿sí? Está cubierto, ¿sí? Porque, digamos, la acción de cubrir, ¿sí? Está usando ahí un elemento de, digamos, de la conjugación que tiene sentido en la acción cuando está completa con el está, ¿sí? Y cuando evidentemente la posibilidad de ver que está conjugado con el por le da toda una mirada de acción. Es decir, que en este momento podríamos tranquilamente decir que el cubierto podría también estar en azul, ¿sí? Y en el caso del adverbio, que a veces se vuelve un poco más complicado, ¿sí? El adverbio, ¿sí? ¿Qué sería un adverbio? ¿Qué sería un adverbio? Fíjense entonces, aquí vamos a jugar un poco con la deducción. ¿Cuáles son los adverbios? Último, antes, lejos, todo. ¿Cómo usted como nativo del español le explicaría esto a un extranjero que habla torpemente el español y usted le dice, ¿qué es eso del adverbio? ¿Qué es eso de la, qué es ser eso del adverbio? Le dice, eh, eh, tú conocer que eres colombiana, colombiano conocer, y entonces usted le dice, ¿un adverbio? Claro, sí. Un adverbio es, pues, claro, o sea, un adverbio, ¿sí? ¿Qué le diría a usted? ¿Cómo le diría? ¿No son las que acompañan a las que complementan los verbos? ¿Cierto? Pareciera que complementa, pero los adverbios hay adverbios de, en este caso, ¿qué De sería? tiempo, lugar, Ajá, ajá. En este caso, por ejemplo, de tiempo, de lugar, ¿de qué más? tiempo, lugar, tiempo, lugar. ¿Distancia? No. Tiempo, lugar. dis- no, no sé. El último, que es el todo, es Ah, ok. de cantidad. Ven, ¿Listo? yo tengo una duda, qué pena Sí, ahí, aprovechando que has participado en eso del desarrollo de las preguntas. Yo ya presenté el examen, pero sí, digamos, a mí lo primero que nos colocaron a hacer fue escribir sobre X tema sí, un párrafo largo. Bueno, no me acuerdo ya si sí. era como una hoja. Yo me preguntaba, ¿cómo califican eso? Si, o sea, lo otro lo llena uno a las bolitas, ¿no? Con el lápiz. Sí, Y me imagino que pasan una máquina y lee lo que está bien y no. Pero eso que uno perfectamente, sí. escribe, ¿cómo lo califican? ¿Se ponen a leerlo? ¡Qué, qué maravilla de pregunta! ¡Qué maravilla de pregunta! Excelente esa pregunta, me encanta esa pregunta. Pum, 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 pum. ¿Listo? Cambié de diapositivas, ¿la están viendo? ¿Un azul con blanco? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Te presento a la rúbrica de Saber Pro de los textos, ¿sí? Esta rúbrica la construimos con otros profesionales, ¿sí? Este es el nivel de desempeño y se contratan profesionales especialistas en lenguaje y lectura para leer cada prueba, cada prueba. Y esta es la rúbrica. Esta rúbrica no se puede compartir, pero como yo no estoy de acuerdo con las injusticias sociales que existen entre estratos sociales, yo voy a hacer esto, les voy a compartir cuáles son los lineamientos que existen para que ustedes se den cuenta cuál es la manera de alcanzar un texto 10, ¿sí? En términos de la escritura. No es malo si nos ponemos a pensar que sus posibilidades de adquirir los libros cuando estudiaron en bachillerato eran casi cero o casi nulas, o que la preparación que ustedes tenían era posiblemente de 4 horas
4 horas porque mientras usted llegó y se fue a desayunar y mientras lo pasaron a almorzar, ¿cierto? Mientras unos entraban, los otros salían, usted perdió un poconón de clases y además los libros que le mandaban nunca eran libros completos, sino pedacitos de páginas. Mientras que hay gente que presenta estas pruebas donde el nivel de lectura es de 10, 15 libros, 20 libros mensuales en primaria. Y en bachillerato, entre sexto y octavo, estamos hablando de 30, 35 libros, ¿sí? Completos leídos al año. Y usted posiblemente es del rango de casi uno, casi dos, ¿sí? Eso es inequidad, eso es desajuste social y cultural. Entonces, fíjate muy bien aquí lo que voy a decir. Dice, el primer nivel dice, en el escrito se aborda la tarea propuesta, pero hay problemas en el manejo de las convenciones, serios errores de sintaxis, puntuación o escritura de las palabras, o un desarrollo insuficiente del tema. Es tan breve que no se pueden aplicar los criterios de análisis. Es tan breve. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no hizo nada, ¿sí? Pero fíjense, en el escrito se aborda la tarea propuesta, pero hay problemas en el manejo de las convenciones. ¿Listo? El segundo nivel. Se pasa al segundo nivel a evaluación cuando se logra, evidentemente, este primer punto, ¿sí? Pasamos al segundo nivel. En el escrito se aprecian ideas, pero estas pueden ser incoherentes o se presentan desarticuladamente. No hubo desarrollo organizado del tema o el escrito pudo ser innecesariamente largo o repetitivo, ¿sí? Sin embargo, hay un escrito, ¿cierto? Entonces, pasa a nivel 2. Eso tiene un determinado puntaje. El nivel 3. En el escrito se aprecia el esbozo de una intención comunicativa. Es decir, se ve que quien escribe pretende alcanzar un fin. Por medio del escrito busca una reacción específica en el lector. Se encuentran problemas de manejo del lenguaje, pero estos no impiden la comprensión de los enunciados. ¿Les parece que están claros esos criterios? ¿O están muy confusos? Como un poquito enredados. Como un poquito enredados, ¿cierto? Uno los puede ir desmenuzando en la medida en que va haciendo la escritura. Y a eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de taller, ¿cierto? Que es básicamente, claro, aquí tenemos un asunto importante, ¿sí? Bueno, lo primero es que hay que entender la lectura. Ya hemos tenido 2 imágenes. ¿Me pueden decir ustedes quién es Jesús Abad Colorado? Si no No saben, sé googleen, pero resuélvanme rápido esa duda. Un fotoperiodista. Listo, un fotoperiodista. Fotoperiodista que, ¿qué es lo que hace? ¿Qué fotografías toma? ¿Sobre qué? Cuenta noticias a través de las fotos. Cuenta noticias a través... No, no son noticias. Hace específicamente algo. Retrata algo específicamente. Pues no sé, ahí se Sí, ve como la muerte, bueno, pero no sí, la sé. muerte. Ahora, si les digo que Google, va ChatGPT rápidamente ahí como tú, rápido, eh, cuéntame quién es Jesús Abad Colorado en Colombia, ¿sí? ¿Qué les dice? profe dice Sí, que documente el conflicto armado en Colombia y sus Ah, consecuencias en la presión civil. eso es. Documenta el conflicto armado en Colombia. Documenta a partir de la fotografía. Es llamado el fotógrafo de la... guerra. Exactamente. Tu apunte Él tu salió, ahorita apunte. ya mirando en internet, Sí, salió en sí, Séptimo Día o en Los Informantes, yo vi sí, claro. Claro, claro. Y muchos de nosotros lo vamos a conocer, pero es importante tener un referente. Mire, uno de los ejercicios más importantes de Saber Pro, pero no solamente de eso, sino de las líneas que implica un profesional, es tener una cultura general amplia. No se les olvide, porque él es súper reconocido a nivel mundial. Súper reconocido. Es como cuando yo le pregunto a los profesionales a punto de graduarse y lo demás, y les pregunto por Rodolfo Ginás y no saben quién es. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién es Rodolfo Ginás?
No me digan que no saben quién es Rodolfo Ginás. Bueno, mientras les dejo por favor la duda para que entiendan quién es Rodolfo Ginás, cerebro fugado, de los cerebros fugados más importantes de Colombia. Jesús Abad Colorado es el reportero o el fotógrafo de la guerra. ¿Qué es lo que está pasando en esa imagen? ¿Qué es lo que está pasando en esa imagen? ¿Qué hay allí? Pues ya sabiendo que es el periodista de la guerra, pues me imagino que está contando alguna muerte de un campesino o algo así, y el niño le está abrochando la camisa, no sé. Listo. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es esa relación ahí entre... ¿Qué podrías decir tú como hacer una deducción de esa fotografía? ¿Sí? ¿Cómo la podrías titular tú? ¿Cómo la llamarías tú? Ahora, la cuestión es, si yo les pido, escribamos un, un texto crítico alrededor de la guerra en Colombia y partamos de esa fotografía, ¿sí? Hagamos un texto crítico sobre la guerra en Colombia. Es más, la guerra y los niños en Colombia. ¿Mm? La guerra y los niños en Colombia. Y partamos de esta imagen, ¿sí? ¿Qué puede pensar uno? Si un niño se acerca con tanta osadía a un hombre, ¿este hombre está desmayado o está muerto? ¿Ustedes qué dicen? Pues no se ve sangre, de pronto está desmayado. Profe, yo creo que de pronto está muerto porque creo que cuando la persona se desmaya como que los músculos eh, son como más dóciles y él tiene como la mano un poquito así como apretada. Sí, eso podría ser una función importante de entender, pero sobre todo en el ejercicio de lo que está sucediendo, tratando de hacer ese contexto de la imagen, es revisar un poco, digamos, la frialdad de la misma escena, ¿no? O sea, en la mirada de ver, está en una camilla, ¿sí? Tirado completamente, o sea, esto no tiene una almohada, ¿sí? No tiene, sí, son elementos de la interpretación que claramente dicen que está muerto y que claramente para que un niño se acerque así es porque es o su abuelo o su papá, ¿sí? O su abuelo o su papá, para que se acerque a abrochonar la camisa, los botones, la camisa que le están colocando es la camisa con lo cual lo van a enterrar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejercicio, ¿sí? El ejercicio de pensar semióticamente, y cuando hablo de semiótica es como todos los lineamientos simbólicos que hay aquí, y cuando yo me pregunto y les pongo, digamos, como pulso motivador de la escritura, hagamos un texto argumentativo, ¿cierto? Referente a la guerra y los niños en Colombia, ¿sí? Entonces, usted le dicen hagamos un texto argumentativo, ¿cierto? ¿Y usted qué piensa hacer cuando le digan haga un texto argumentativo referente al tema de la guerra a los niños y la guerra y los niños en Colombia? ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? ¿Qué es lo que debe pensar? ¿Cierto? Entonces, bueno, primero, ¿cómo empezar un párrafo donde hablo, ¿cierto? En este caso no de mí, sino de alguien o de algo. En este caso voy a hablar de la guerra, ¿cierto? ¿Cómo empezar? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que esto empiece? ¿Sí? Y evidentemente decido un auditorio, es decir, ¿a quién va a haber referido? Ah, ya es que me lo están pidiendo de Saber Pro. Entonces, si me lo están pidiendo de Saber Pro, es un ejercicio académico, ¿sí? Y el ejercicio académico, cuando es académico, se intenta hacer que el elemento esté lo mejor ordenado posible en términos de la objetividad, pero
la academia en términos de la objetividad, cuando te piden hacer algo que tiene que ver con un texto de carácter argumentativo, adquiere la posibilidad de objetividad cuando se hace en tercera persona, ¿sí? Eh, y esto es importante, que es un criterio de la escritura, es la voz de un escritor profesional, no es la voz de un sabio moralino. ¿Qué quiere decir que un sabio moralino? No es, la escritura argumentativa no es el ejercicio donde uno está diciendo como, es que en Colombia se deberían portar así los niños, se deberían portar así los papás, se deberían portar, no, porque ese es el sabio moralino y eso no es argumentativo, tampoco es serio, y menos en un texto argumentativo que le están pidiendo. No, el ejercicio del texto argumentativo implica unas relaciones gramaticales importantes, ¿cierto? Y por eso digamos que hace parte, ¿cierto?, de esa visión del tipo de texto. Cuando yo voy a hablar de un texto narrativo, cuento, novela, mito, leyenda, guión, cómic, narrativo. Cuando hablo de un texto argumentativo, tiene una función específica y es persuadir, es decir, convencer a partir de mis elementos, ¿cierto? No porque me estén pidiendo que convenza a alguien, sino porque mi idea es argumentativa en la medida en que yo tengo fundamentos para hablar, ¿sí? Y criterios para decir. Entonces, yo les hago una pregunta específica. El enunciado, el que es pobre porque quiere, para ustedes, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué dicen ustedes? El enunciado, el que es pobre porque quiere, ¿para ustedes es verdad o es mentira? Es mentira, Es mentira. ¿Listo? porque pues o sea, la pobreza o la riqueza se da dependiendo pues del lugar donde se nace, o sea, como el contexto en el que se está. Uno no Listo, es pobre porque sí, o listo. rico. Eso. Ahora yo te pregunto, ¿tu posición tu posición tiene criterio porque has vivido, es decir, has leído y sabes de la pobreza? Pero si le hacen esta misma pregunta a un hijo de un empresario que estudia en los Andes, ¿sí? Va a ser diferente la percepción, porque para él, sí, el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Porque él no está mirando contextos, ni particularidades, ni variabilidades. Eso es argumento. Eso que tú estás diciendo es argumento, pero es un argumento por contexto, porque lo sabes, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar en un texto argumentativo cuando uno quiere argumentar? Ir a lo que uno sabe de manera fundamentada. Entonces, fíjate lo que tú dijiste, ¿sí? No es verdad, porque lo que antecede a un argumento, porque tal cosa. Y porque tal cosa es un porque pegado, ¿no? Porque vas a dar una razón. No es un porque despegado con tilde en la E, porque eso sería una pregunta, ¿cierto? Entonces sería, ¿por qué? Porque depende de donde uno nace, de las oportunidades y del contexto. Eso es un argumento, ¿sí? Y yo te podría decir, sí, y me podrías dar un ejemplo de Colombia y tú me podrías decir, claro, mira, ejemplos es lo que hay en Colombia. Por ejemplo, cuando uno nace en La Guajira, por ejemplo, cuando uno nace en la costa atlántica en tal departamento, por ejemplo, cuando uno nace en Caquetá, cuando los colegios no están cerca, cuando, ¿sí? Y tendrías una serie de argumentos, argumentos vivenciales. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces que el texto argumentativo está organizado para eso, para defender una posición, ¿sí? En este caso, el pulso, el cual puse es el enunciado, el que es pobre porque quiere, y ese pulso te hizo producir el texto, al cual tú respondiste de esa manera. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Eso es un texto argumentativo. A eso es lo que le vamos a apuntar, pero les voy a dar es la clave para que se pasen esos elementos. Luego de que hagamos los elementos, van a empezar a mirar cómo se cumplen los diferentes criterios. Bien, entonces,
Mm, a ver, acá, listo. Listo, aquí tenemos entonces. Vamos a hacer rápidamente. Maestro, yo tengo un tema, un tema de relación de tiempo. Yo no tengo problema, sino que fue que empezamos un poquitico tarde. Entonces, de pronto, sí les voy a pedir, pues tenemos hasta las 5. ¿Es posible que nos alarguemos un poquito para terminar el ejercicio? Sí, pues Eh, nosotros estamos creo que también muy atentos a lo que nos está señalando. Son las 5:10. Sí. Yo creo que podríamos ir hasta las 5:30. Si estás de acuerdo, te decimos más o menos faltando 5 para que vaya cerrando. Te podríamos interrumpir ahí. Eh, Sí, porque el ejercicio es que aquí es donde me voy a, a comunicar con ellos pues de manera más concreta, pero sí, a ese tiempo estaría bien. Bien, Perfecto. entonces mucha atención. Listo. Mucha atención. Los elementos son los siguientes. Cuando uno empieza a hacer un texto argumentativo, a uno normalmente no le mencionan que lo primero que responde a un texto argumentativo es que el párrafo introductorio tenga un plan del texto, ¿sí? Y un plan del texto se hace con una organización básica a la que todo el mundo responde porque todo el mundo sabe los números de 1 a 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo le digo a usted, ¿qué sigue después del 1? Usted me dice 2, ¿qué sigue después del 3? El 4, ¿sí? Es una referencia común que se vuelve importante. Pero cuando nos pasamos a la escritura, esa secuencia, pues también se puede llevar, pero se puede llevar a partir de unos conectores lógicos de secuencia, ¿sí? Lo primero que hay que ver es que uno puede utilizar conectores lógicos de inicio, de introducción, para cumplir el primer criterio que se establece dentro de esta rúbrica, ¿sí? El primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? En el escrito se aborda la tarea propuesta, pero hay problemas en el manejo de las convenciones. Listo. Vamos a ver. El primer criterio dice, en el escrito se aborda la tarea propuesta. Si usted le están diciendo que aborde, ¿sí? Algo como la guerra y los niños en Colombia, pues entonces en el escrito es lo primero que usted va a abordar, ¿sí? Utilizando un conector lógico de introducción de texto como en el presente, puedes decir texto. Ojo con esto, que les decía asunto del verbo. Cuando uno va a hacer un párrafo introductorio, lo mejor es utilizar los verbos en futuro perfecto. ¿Por qué en futuro perfecto? Porque el futuro perfecto es el que dice que inmediatamente se va a desarrollar lo que yo estoy hablando. En este caso, puedo decir, en el presente texto se hablará sobre la guerra en Colombia y la repercusión en los niños. Ahí, sin terminar el párrafo, ya estoy cumpliendo la tarea abordada, porque la tarea abordada es el pulso, es decir, la enunciación que me invita a escribir, ¿sí? Lo primero es eso. ¿Qué tanto se está viendo en este momento el ejercicio de escritura? ¿Sí se ve? Sí, Sí, señor. señor. Listo. En el presente texto se hablará, ojo con esto, ¿sí? ¿Sí se dieron cuenta? Esto es el verbo en futuro perfecto. Se hablará, ¿sí? Se hablará quiere decir que apenas yo empiece a escribir, usted se va a dar cuenta que yo voy a hablar de eso. ¿De qué? De la guerra en Colombia y la repercusión en los niños, ¿cierto? ¿Cierto? In situ puede que cometa algunos errores, ¿sí? Puede que cometa algunos errores en términos de pronto de ratas y demás, pues me van diciendo, ¿cierto? Ahora, les digo, ¿cómo se pasa uno a palabras? Uno a palabras. Cuando uno está escribiendo, cuando uno está haciendo la redacción, porque hay que hacer una secuencia. Pues es sencillo. Luego de que yo hago el primer enunciado, fíjense lo que yo utilicé, un punto seguido. No utilicé una coma, no, porque es la primera enunciación.
Pero luego yo aquí puedo empezar a explicar cuál es mi plan del texto. Entiendas el plan del texto en un ejercicio de la siguiente manera. El plan del texto es como cuando a usted lo invitan a salir su novia, su novio, su esposa, como usted lo quiera, y le dicen, bueno, ¿quieres salir hoy? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces la persona le va a decir, ¿a usted qué le importa? No, le va a decir, no, mira, primero quiero que hagamos tal, segundo quiero que hagamos tal, después vamos y hacemos tal cosa. Pues hay que ser amable con el lector y al mismo tiempo que se va siendo amable, se le va mostrando cuál es el plan. ¿Cuál es el plan que vamos a hacer? Entonces, vamos a decir que el uno lo vamos a reemplazar por, en primer lugar, el estilo que tengo queda solo en mayúscula, entonces lo siento, pero el ejercicio es obviamente en esencia productivo en la medida en que ustedes entiendan cuál es la lógica. En primer lugar, es decir, conector lógico de secuencia, ¿sí? Los conectores lógicos de secuencia, ¿m? ¿Cierto? Y de orden son así como estos que están acá, ¿sí? En primer lugar, en segundo lugar, en cuarto lugar, en tercer, primero, segundo, tercero, cuarto, luego, además, después, de entrada, ante todo, al final, finalmente, ¿cierto? Marcar orden, eso es la secuencia. Es lo mismo que el orden del 1, 2, 3, 4, 5, 6, es lo mismo, pero ahora lo pasamos a palabras. Ahora voy a decir en primer lugar y yo digo, bueno, como me dicen de esa foto, pues yo digo, está bien, voy a decir en primer lugar, ¿sí? Se analizará, ¿sí? Miren acá, verbos del pensamiento, es decir, acciones del pensamiento, ¿sí? Usted no salta, no corre, ¿sí? Con el pensamiento, con las ideas, pero usted sí habla, usted sí analiza, usted sí compara, usted sí evalúa. Entonces es importante que ustedes le pidan allí al Google un listado de verbos, de acciones del pensamiento o acciones de la mente, ¿sí? Entonces fíjense muy bien, hablará, en primer lugar se analizará. ¿Cómo? Los huérfanos en Colombia son futuros guerreros. ¿Listo? Punto y coma. Fíjense que no puse solo coma y no puse punto. ¿Por qué punto y coma? ¿Sí? Aquí viene la puntuación. En primer lugar, conector lógico de énfasis, coma. Si yo vuelvo a usar, en segundo lugar, otra vez otro coma. En tercer lugar, pero también puedo usar para continuar, coma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un énfasis que estoy haciendo. Entonces, la coma es enfática, ¿sí? Luego, el punto y coma, ¿sí? Es utilizado no solamente, como dice la gente, cuando es que he usado muchas comas, no, cuando hay separaciones complejas de secuencias complejas. Es decir, cuando yo uso una coma, hago separaciones simples. Yo fui a la miscelánea y compré regla, coma, caja lápiz, borrador, coma. Eso no tiene problema por separarse con coma, ¿cierto? Pero el punto y coma hace separaciones complejas. Es decir, que esto es complejo porque contiene muchos elementos. ¿Qué elementos? Adjetivos, sustantivos, adverbios, ¿sí? Pronombres, ¿sí? Y también es una secuencia porque aquí voy a seguir, ¿cierto? Punto y coma. En segundo lugar, coma, vuelvo otra vez, de énfasis. Entonces digo, bueno, pero ¿qué más digo? Claro, una cosa son los futuros, pues son futuros guerreros. ¿Pero por qué son futuros guerreros? Ah, porque es que yo voy a hablar que ellos se vuelven parte de la guerra, solamente por ser huérfanos en términos de lo que significa la guerra.
Listo. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más puedo pensar yo de los niños y la guerra en Colombia? La repercusión de los niños. Bueno, voy a decir que en segundo lugar se reflexionará, vuelve otra vez, sobre el futuro perfecto, ¿cierto? Se analizará, se reflexionará, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que va a pasar enseguida apenas yo termine este párrafo introductorio de secuencia, que al mismo tiempo es un plan del texto y que al mismo tiempo me va a dar una coordenada de lo que yo debo desarrollar de principio a fin, lo que me va a permitir demostrar que yo sé escribir y ordenar mis ideas. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. Veamos. En segundo lugar, se reflexionará, ¿sí? Voy a colocar, por ejemplo, alrededor de las dolorosas narrativas que deja la guerra. Listo. ¿Sí? Digamos que yo voy a hacer 3 momentos, ¿sí? Punto y coma. Punto y coma porque es una separación compleja. Para continuar, que es como decir, si yo quiero decir en tercer momento, también puedo decir para continuar, ¿sí? Ya dije, aquí hay que mirar los verbos, ¿no? Aquí dije hablar, aquí dije analizar, aquí dije reflexionar, ¿sí? Aquí tengo que utilizar otro verbo nuevamente para decir el asunto, ¿cierto? Para continuar, se puedo decir comparará, ¿sí? La relación entre educación, no puedo escribir educación y cultura con los países, con alguno de los países más pacíficos del mundo, ¿cierto? Que puede ser ese ejercicio, ¿cierto? Pacíficos del mundo. Se compara la relación entre educación y cultura con algunos de los países más pacíficos del mundo y la situación en Colombia. ¿Listo? Ahora voy a colocar un punto seguido acá. ¿Por qué coloco un punto seguido? Porque ya voy a finalizar. Dije 3 momentos. ¿Cuáles son mis 3 momentos? Mis 3 momentos son acá. En primer lugar, ¿cierto? En segundo lugar, ¿cierto? Para continuar, ¿no? Eso, lo que se vea. Cuando voy a cerrar el texto, ¿cierto? Porque aquí yo no estoy haciendo el texto en sí, este es mi plan del texto. Voy a colocar que evidentemente voy a hacer un cierre. Entonces un conector de cierre estaría bien y puedo utilizar pues para finalizar, para concluir, en suma, pero también es enfático, es decir, iría una coma. Para finalizar, ¿sí? Se propondrá una cátedra didáctica sobre las niñeces, ¿cierto? Sobre las niñeces
en Colombia. Bueno, eso es las niñeces en Colombia. ¿Por qué? Digamos que por la diversidad del ejercicio digamos, de las situaciones de los diferentes niños en las diferentes circunstancias, en los diferentes contextos. Hoy ya no se habla en términos de de la infancia, sino de las infancias, ni de la niñez, sino de las niñeces, porque no es el mismo niño que crece en Bogotá, el que crece en Catatumbo, son niñeces distintas. Entonces, por ejemplo, para finalizar, propondrá una cátedra didáctica sobre las niñeces en Colombia, ¿cierto? Ese puede ser desde cualquier disciplina, desde la psicología, desde la pedagogía, desde la licenciatura en filosofía, desde donde sea. Fíjese entonces el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Entender que cada uno de estos elementos que hacen parte, ¿sí?, del párrafo introductorio nos van a permitir vincular completamente lo que sigue a continuación, ¿sí? Si mi planteamiento textual es bueno, el texto argumentativo sigue siendo igual de bueno, ¿sí? ¿Por qué? Si yo digo que en primer lugar se analizará cómo los huérfanos en Colombia son futuros guerreros, empiezo diciendo eso, ¿sí? En Colombia los huérfanos tal, por esto, por uno, por lo otro, porque tal cosa, porque tal otra, ¿sí? Y puedo dedicar un párrafo a cada uno de estos elementos. Yo hice 3 momentos, usted puede hacer 2 momentos y una conclusión, y con eso es más que suficiente. Saber pro, es más que suficiente, ¿cierto? Entonces, fíjese usted muy bien. En primer lugar, ya sabe qué hacer. En segundo lugar, se reflexionará alrededor de ese es otro párrafo. Entonces, en ese párrafo usted empieza haciendo alusión, ¿cierto? Los dolores o las dolorosas narrativas que trae la guerra en Colombia, usted altera los términos, puedes empezar alterando los términos, pero sigue haciendo alusión al tema que usted planteó en el párrafo introductorio. Si usted es coherente con lo que hace en el planteamiento, hasta el finalizar, su texto queda 10 de 10. Y con el planteamiento así, van a decir, esa persona sabe organizar sus ideas de forma semántica, semiótica y lógica. Y ese sería el ejercicio como tal de establecer. Lo otro es el desarrollo. Y para el pliegue de las ideas y el despliegue de las ideas, lo que hay que tener en cuenta es cómo digo las cosas, cuáles son los términos que utilizo y cuáles son los elementos que estoy ordenando para ser claro y preciso con lo que quiero decir. Y eso no se adquiere en un solo taller, eso se adquiere, como empecé diciendo, en una simbiosis, donde yo leo y cuando leo, rescato oraciones, frases y palabras. Aquí se trata de ampliar términos, aquí se trata de usar el diccionario, aquí se trata de entender que hay verbos del pensamiento y que no solamente son los verbos comunes, sino que se vuelve importante, por ejemplo, para ordenar un párrafo como estos, saber que el verbo hablar, el verbo analizar, el verbo reflexionar, ¿cierto? El verbo comparar, el verbo proponer es parte de lo que podemos hacer en acciones con el pensamiento y con el conocimiento en la mente, ¿sí? Este ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Creo que no hay. No, Creo que nos profe, quedó deja, claro. Listo. nos deja muchas claridades y también pues estar muy atentos, ¿no?, a todas estas claves que nos estás dando el día de hoy. Sí, me parece importante. Bueno, aquí vamos a colocar, si son tan amables, pueden tomar su pantallazo. Esto les va a ayudar como clave, ¿sí? Para que hagan posibles planteamientos, ¿sí? Y yo no tendría problema con que si quieren compartirme sus ejercicios posteriores, no hay ningún problema. A través del profe Juan me lo pueden hacer llegar o a través de la maestra Marcela, como sea, me lo pueden hacer llegar sin ningún problema. O incluso si necesitaran alguna cosa de mi parte, estaría bien. Eh, no hay problema, pero el ejercicio sí es que traten de desarrollar un texto de estos, un plan del texto, un plan del texto
con estos ejercicios, elementos específicos. Si usted quiere y necesita llevarse esta misma fórmula para lo que le plantean, usted simplemente cambia los enunciados, pero incluso los mismos verbos le pueden funcionar como si fuera una fórmula matemática, porque así funciona también la lógica de la escritura. El despliegue de las ideas no va a hacer la diferencia, sino lo que va a permitir que sea un ejercicio real es el orden, la organización. Es lo que va a permitir de forma semántica que su ejercicio tenga un desarrollo pleno. Bueno, creo que hasta ahí tenemos el tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, pues, si hay alguna pregunta en este momento, alguna sugerencia, pero sí me gustaría saber algunas apreciaciones de uno o dos compañeros, compañeras que me puedan retroalimentar. Yo estoy en constante mejoramiento. ¿Qué tal que no se haya entendido nada? Pero a mí me pareció muy al punto ese taller de hoy porque era algo que en lo personal me preocupaba mucho. Me preocupa todavía pues todo el tema de la preparación de las pruebas Saber Pro y esos puntos que usted nos ha dado me parece que son tan interesantes y me gustaría que se pudieran seguir dando estos espacios. Claro que sí, muchas gracias. ¿Quién más por ahí? Profe, pues no agradecerle por este espacio. La verdad que nos sirve mucho para el crecimiento. Pues yo ya lo presenté, pero esto nos ayuda mucho, digamos, en todo el tema de la carrera que nos toca escribir constantemente. Entonces ya pues como que es una luz para seguir y como un modelo y poder escribir mejor. Claro que sí, eso es lo que estás diciendo, es súper importante. Tú ya lo presentaste, pero fíjate lo que estás diciendo. Esto se puede usar para cualquier texto argumentativo. Esto es ensayo, esto se puede conjugar aquí en el trabajo de tesis, esto se puede iniciar de esta misma manera un artículo de reflexión, una ponencia. ¿Sí? Funciona de la misma manera, funciona de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son textos argumentativos. Diferentes si hacemos una creación literaria y nos vemos con textos narrativos, eso es otro elemento. Pero esto es un texto argumentativo y es lo que más se pide. Ese es el ejercicio de ensayar. ¿Por qué ensayamos? Ensaye, haga un ensayo, haga un ensayo. ¿Sabe para qué se ensaya tanto? Para que usted de tanto ensayar pueda proponer un día una tesis, que es una posición completamente fundamentada que recoge todo lo que leyó y todo lo que escribió, y lo que trata de demostrar es que usted está preparado o preparada para ser un profesional especialista en lo que estudió los 5, 4 años a los que se dedicó. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, maestros, por el espacio. Gracias a los escuchas y espero que pues sea un taller que también se puedan aprovechar por otro lado, ya que está grabado y que las personas lo puedan aprovechar. Muchas gracias a ti, maestro José Alexander, como siempre, por tu apoyo. Con todo gusto. Espero que todo vaya bonito. Nos hablamos. Vale. Feliz tarde para todos. Estén muy bien.